de debate político, tesis y antítesis, donde la síntesis, como siempre, les corresponde a ustedes. Panama Papers o Papeles de Panamá es el nombre dado por los medios de comunicación a una filtración informativa de documentos confidenciales de la firma de abogados Mossack Fonseca. Sobre sus implicaciones en el Ecuador, vamos a dialogar en este programa con los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres, a quienes les damos la bienvenida. Yo soy Belkis Sánchez y en los próximos 30 minutos estaré moderando este diálogo. Tesis y antítesis, programa de debate de la televisión legislativa, llega a ustedes gracias a la señal abierta en los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. También nos pueden seguir por la web a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Nos pueden escuchar también todos los lunes por la señal de la radio de la Asamblea Nacional con sus frecuencias en todas las provincias del país y también por Flaxo Radio. Agradecemos por la reproducción de este programa a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociado se crea y al portal de noticias ecuadorenvivo.com. Aquí iniciamos y vamos de inmediato a revisar un reportaje de TVL Noticias sobre los Panama Papers. Existe preocupación en la Asamblea Nacional por las publicaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en el que se publicó una serie de documentos confidenciales que denuncian la existencia de paraísos fiscales utilizados por políticos y funcionarios de varios países, incluido Ecuador. El asambleísta Galo Borja expresó su asombro al enterarse de las noticias a través de la prensa internacional y dijo es momento de actuar e investigar la legalidad del caso. Tiene que actuar el fiscal, no sé si el contralor, pero alguna autoridad. Y si no es así, la Asamblea tiene que pronunciarse. De su parte, el Procurador General del Estado expresó que la legislación ecuatoriana es transparente y aclaró que el solo hecho de constituir una empresa offshore no es un delito. La definición de si ellos han cumplido o no con las normas legales es algo que le corresponde investigar a las autoridades de Panamá o si hubiesen tenido negocios afuera a cada autoridad. El presidente de la República, mediante su cuenta de Twitter, negó que las leyes del país impidan la inversión y criticó que Guillermo Lasso tenga dinero en Panamá, tema que fue rechazado por el asambleísta Diego Salgado. El señor Lasso ha exhibido sus cuentas y ha explicado por qué tiene un banco en Panamá. Entonces, si es que está bajo las leyes panameñas, no hay de qué señalarle. El documento del consorcio de periodistas hace referencia a 12 líderes mundiales, así como a 128 políticos y funcionarios. Además, las acusaciones involucran a la FIFA. La Función de Transparencia y Control Social oficializará este viernes un pedido para que los periodistas ecuatorianos que participaron en la investigación de los Panama Papers proporcionen información que tienen a su disposición. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y bien, de esta manera iniciamos ya este debate, lo hacemos con usted, asambleísta Hernández. ¿Cuál es en esencia el objetivo de la difusión de estos papeles? Porque llama la atención, por ejemplo, que entre los países involucrados en las noticias difundidas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación no figuren, por ejemplo, países como Estados Unidos, Alemania, Israel y Japón. Sí, precisamente ese es uno de los temas que quedan como incógnitas. Quizá lo que ayuda a entender es que este Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación está financiado, está patrocinado por el Centro para la Integridad Pública. Ese Centro para la Integridad Pública es quien de alguna manera soporta y a su vez ha recibido fondos de fundaciones. Esas fundaciones son básicamente norteamericanas. Esto podría explicar por qué hay una limitada actuación respecto de estas filtraciones con ciertos países. Además, otro elemento que es importante señalar es que la filtración que se hace ahora no es única. Ya en el 2014 también se provocaron filtraciones que sobre todo involucraban a altos personeros de Hong Kong y de China. Y también cuando uno ve qué es lo que patrocina este centro, puede encontrar que hay precisamente becas que se financian con una determinada ideología. En todo caso, me parece a mí que esto es un paso importante, el que haya surgido esto, más allá de que no estén todos los que son, es importante
porque ayuda a ver cómo se maneja el mundo de las finanzas en la época contemporánea. Yo creo que eso es importantísimo, ayuda a que se pueda ver la poca transparencia con la que funciona el sistema financiero internacional. 30 segundos. Y en esa poca transparencia, vea usted lo que empieza a verse. Ya ahora hay, básicamente se conoce, ¿no?, de altos personeros de distintos gobiernos, del presidente de Argentina, también políticos, pero sobre todo creo yo que ahí no está todo. Esto es no están todas las personas. Ya se ha señalado que, por ejemplo, para el caso del Ecuador, no se van a nombrar, no se van a poner a disposición todas las personas, también naturales, que tienen, en este caso, vinculación con estas empresas. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, ¿es un delito tener dinero en estos paraísos fiscales? No necesariamente. Es completamente legal que se constituya una empresa fuera del país, en Panamá o en un paraíso fiscal, que esta empresa se encuentre debidamente registrada. También es legal que se hagan inversiones en la medida en la que estas inversiones, si salen del Ecuador, hayan pagado el impuesto a la salida de capitales y se encuentren también debidamente registradas. Por lo tanto, con la información que estos periodistas en ejercicio libre del periodismo han proporcionado al mundo, se debe iniciar una investigación objetiva sobre la legalidad. Muchos quieren llevar adelante investigaciones sobre si era moral, si era ético, que actuaran de ese modo ciudadanos, personajes públicos, casi quisieran llevar adelante una investigación de carácter religioso. Pero ese es un campo muy subjetivo. Lo que se debe examinar es si la actuación fue legal o no de aquellos que tienen que responder ante la opinión pública. Además, en la Asamblea Nacional se debe tener en cuenta que solamente ciertos funcionarios públicos están sometidos al control de la Asamblea. Ningún ciudadano privado. Y no se puede entonces, desde la Asamblea, investigar a ciudadanos privados. ¿Por qué lo dice? ¿Por el llamado que se hiciera a periodistas en este caso? Sino en general. ¿En general? En general. Salvo el caso que estos ciudadanos privados estuviesen vinculados a funcionarios sometidos al control político de la Asamblea Nacional. Y no se puede tampoco tratar a personajes públicos, a funcionarios públicos, de la misma manera que se trata a ciudadanos comunes y corrientes, porque el nivel de exposición de alguien que tiene un cargo público es mayor que el de un simple ciudadano. Pero si bien estos ciudadanos no están obligados, como usted menciona, a comparecer, en este caso la invitación está abierta, pueden o no hacerlo. No, en el caso de los periodistas, por supuesto, esa invitación es una invitación a que vayan o no vayan, porque si ellos asisten a la Comisión de Justicia que les ha invitado y no dicen lo que deben decir o callan frente a lo que deberían decir, podrían inclusive incurrir en responsabilidades si de por medio se encuentran infracciones tributarias o cualquier otro tipo de delito. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. Sí, a ver, quizá discutir un poco más lo que dice Luis Fernando. Efectivamente puede ser legal, pero yo sí creo que hay que ver aquí también el tema de la legitimidad. Es lo que me parece que en la constitución de empresas offshore, empresas que se constituyen afuera. ¿Por qué se constituyen afuera? Hay que preguntarse. Básicamente se constituyen afuera porque buscan tener menos carga tributaria que en los países de origen. Esa es una de las razones por las que se constituyen afuera. Y otras también por la confidencialidad, a veces que se ofrecen otro tipo de legislaciones, confidencialidad, por no tener información o no receptar información respecto de la procedencia de los fondos. Ahora, yo sí me pregunto si, por ejemplo, alguien que está en funciones públicas puede o no sostener y justificar que es legal y legítimo constituir empresas en países, digamos, por lo menos de dudosa tributación, en los que hay duda respecto de cómo se manejan los asuntos tributarios y en algunos otros casos en claramente paraísos fiscales. ¿Cómo alguien que aspira a ser presidente de la República puede justificar que no invierte en su país?
Eso es inexplicable. ¿Cómo alguien que tiene un altísimo cargo de representación ciudadana como una alcaldía puede justificar que constituye una empresa afuera para que maneje los bienes, entre ellos los bienes en los que vive? 30 segundos. Sí, eso me parece que tiene, sin duda, deja muchas dudas. ¿Cómo puede explicar en este manto de oscuridad que un legislador en funciones recibió casi $1 millón y durante 2 años no se enteró de que tenía ese $1 millón en su cuenta? Yo creo que esto sí genera dudas respecto de la legitimidad. A mí me parece que ahí hay un tema también, no solo de legalidad, sino también de legitimidad. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres. Algunas precisiones. Si se constituye, digamos, una fundación fuera del país, Panamá, por ejemplo, y esa fundación no tiene bienes inmuebles, muebles, dineros en Panamá, si todos los bienes están en el Ecuador, si esa empresa está registrada en la Superintendencia de Compañías, si se conoce con nombres y apellidos quienes la integran, si paga impuestos en el Ecuador, no existe ningún problema para el país. Ello es más claro que el agua. Allí no hay cómo perderse. Ese no puede ser motivo de objeción alguna. Lo mismo si alguien, por ejemplo, recibe utilidades, paga los impuestos correspondientes a la renta y finalmente, luego de pagar el impuesto a la serie de capitales, coloca, digamos, esos recursos en una actividad completamente lícita que eventualmente pueda generarle beneficios al país. No hay problema. De allí entonces que es importante que en la investigación exista la suficiente objetividad. Pero otra cosa muy distinta, por ejemplo, es constituir una compañía en Panamá y utilizar esa compañía para lavar dinero del narcotráfico, para evadir impuestos, para lavar dinero de la corrupción. Pedro Delgado, que figura, por ejemplo, en los documentos revelados por estos periodistas, ¿para qué quería constituir una compañía en Panamá? Bueno, pues hay muchísimas sospechas, no hay la menor duda. El caso del fiscal, en cambio, es más claro. Él es parte de una compañía constituida en Panamá, que no tiene bienes en Panamá, que no mueve dinero en Panamá, sino que tiene un bien inmueble en el Ecuador. Ahí yo no veo ningún problema, salvo que haya declarado o no debidamente esa compañía en su declaración de bienes, que haya o no pagado impuestos en el Ecuador. O sea, hay compañías y compañías, hay fundaciones y fundaciones, y hay inversiones e inversiones. Gracias, asambleísta Torres, asambleísta Hernández. Amigos, nos vamos a una primera pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan porque al volver continuamos. Estamos de regreso con más de Tesis y Antítesis, donde la síntesis les corresponde a ustedes. El análisis y el debate de esta semana gira en torno a los Panama Papers. Llegamos hasta sus hogares gracias a la señal abierta de la radio de la Asamblea Nacional y de Televisión Legislativa del Ecuador, también por el portal de noticias ecuadorenvivo.com y la Flaxo Radio. En la Asamblea Nacional se lleva a cabo una investigación sobre las revelaciones de los Panama Papers. Aquí un reportaje cortesía de TVL Noticias. Por disposición de la presidenta de la Asamblea, la Comisión de Justicia será la encargada de la indagación de lo manifestado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que señala la existencia de compañías offshore constituidas en la firma Mossack Fonseca, en los que habrían participado personas naturales y jurídicas ecuatorianas. El presidente de la Comisión de Justicia, Mauro Andino, indicó que el órgano parlamentario arrancará con la investigación y lo dispuesto por la presidenta del Parlamento. Ello habrá que pedir la información a diferentes instituciones para conocer qué ha ocurrido con esos recursos económicos. Sin embargo, previo a lo anunciado por la presidenta, la Comisión de Fiscalización ya tenía una agenda planificada para realizar la indagación del caso. Así lo confirmó la asambleísta María José Carrión. Mandado incluso la solicitud de información al SRI, hemos mandado la solicitud de información a diversos sectores que tienen que alimentar sobre este tema a la comisión. Carrión asegura que no existirá ningún inconveniente con que el proceso de fiscalización lo realicen ambas mesas legislativas.
administrativas. Que más bien nos puede ayudar los elementos que la Comisión de Justicia pueda también determinar, y sin duda alguna es la Comisión de Fiscalización en el momento en que se detecte algún proceso irregular en cuanto a lo que se investigue, quien debe iniciar todo el procedimiento de juicio político de ser el caso. Miguel Moreta considera que si bien es un tema de fiscalización por la naturaleza del caso, será bien analizado en la mesa de justicia. Lo que tenemos que chequear también es no solamente los resultados, no solamente los oropeles de un escándalo, sino también cuáles son las causas que están provocando estas distorsiones. De ahí que también los legisladores no descartan el análisis del posible juicio político al fiscal Galo Chiriboga. Los que aparezcan en esas nóminas o en esos listados tendrán que comparecer a la comisión. La Comisión de Justicia arranca con la investigación del caso desde este miércoles. Los resultados de dicha investigación se deberán poner en conocimiento del CAL y responder si la constitución de dichas compañías se realizó con el fin de evadir impuestos. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y bien, continuamos con usted, asambleísta Hernández. ¿Qué puede hacer o decir la Asamblea Nacional con una investigación sobre los Panama Papers? Sí. No quiero dejar de responder su pregunta, pero también responder algunas de las cosas que señaló Luis Fernando, porque sí me parece que en estos temas sí cuenta muchísimo el tema de legitimidad. Si, como dice Luis Fernando, se tiene todos los bienes en el Ecuador, la pregunta que se dice es ¿por qué se constituye una fundación en Panamá? Si se sabe quiénes son los beneficiarios, ¿por qué se constituye una fundación en Panamá? Si se paga impuestos aquí de lo que tenga que pagarse, impuestos prediales, ¿para qué se constituye una fundación en Panamá? No se pregunta o no queda la duda, ¿no será que acaso era una forma a través de la cual se buscaba eludir el impuesto a las herencias que está determinado en la ley ecuatoriana? Queda esa duda. Y precisamente por eso tiene esto que analizarse no desde el punto de vista de la legalidad, sino también desde la legitimidad. En el caso de Pedro Delgado, ¿qué se puede esperar de Pedro Delgado? Ojalá se pueda conocer todo, absolutamente, y mucho más de las actividades que ha realizado esta persona que ha defraudado al país. En el caso del legislador involucrado, que señalaba que cuando apareció el nombre del fiscal, el fiscal tenía que renunciar. Bueno, si uno plantea una medida así para alguien que es mencionado en una investigación, tiene que aplicarse la misma medida cuando hay dudas respecto de su participación también en este tipo de empresas, y sobre todo cuando hay de por medio un depósito que reconoce que fue un depósito que se hizo por equivocación. La gente dice ahora, ojalá se equivoquen con otras personas también, ¿sí? Mucha gente del pueblo dice, sí, ¿por qué conmigo no se han equivocado? Con él se equivocaron con una suma tan considerable. Pero es que ahí no tendría mayor peso, asambleísta, si me permite, este planteamiento de este legislador, en la medida en que en determinado punto la investigación tiene que pasar a la Fiscalía de la Nación. Pero ahora el tema también sería como ser juez y parte. No, yo estoy de acuerdo. Yo en esto estoy absolutamente de acuerdo. Y vuelvo a decir, no solo hay que ver el tema de la legalidad, sino también de la legitimidad. Y si es que hay dudas respecto de que la Fiscalía pueda llevar adelante su investigación, obviamente que tendría que ponerse a un costado. Es más, si no se ha cumplido adecuadamente y no se ha declarado bienes, como señala la legislación ecuatoriana, se ha incurrido también en una omisión que puede tener ese efecto, de tal manera que yo creo que aquí no solo es el tema legal, es tema de legitimidad y yo diría de delicadeza con la función que se ejerce. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, ¿qué dice usted? Bueno, el legislador mencionado por Virgilio, entiendo que el 2008 aclaró que efectivamente por un error depositaron en una cuenta que había tenido en el Lloyds Bank una suma aproximada a $1 millón, de lo que he podido ver en la prensa escrita, especialmente en el Telégrafo. Inclusive ha entregado la escritura en la que el banco reconoce que eventualmente se cometió ese error. En todo caso, ese será un tema que deberá explicarlo el legislador. Por lo demás, en este tema de los Panama Papers, 3 nombres ya han aparecido, todos ellos vinculados al régimen. Pero hay un nombre de un importante personaje que apareció también el año 2009, si no me equivoco, el ingeniero Fabricio Correa, quien públicamente reconoció que había constituido varias empresas en Panamá y lo había hecho, decía él, de manera absolutamente legal, entiendo que fue legal, no tengo la menor duda, para proteger sus inversiones, debido a que por aquel entonces tenían algunas de estas empresas
u otras vinculadas a contratos con el Estado. En consecuencia, no solamente los 3 que han aparecido ya en la información de estos periodistas de los Estados Unidos, sino también el caso, por ejemplo, del ingeniero Correa. Entiendo que la constitución de esas empresas fue absolutamente legal. 30 segundos. Está debidamente documentado lo que yo digo en noticias de prensa que él mismo mencionó. Por lo tanto, si se va a investigar a Raimundo y todo el mundo, se debería, por supuesto, ver con la información existente qué nombres aparecen, sabiendo en todo caso que lo importante aquí es encontrar vinculaciones con el sector público, porque ciudadanos privados que no tienen contratos con el Estado, que no están vinculados, no deberían aparecer. Tampoco autoridades que no están sujetas al control político de la Asamblea. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. Sí, por eso yo insisto en este debate que sí hay un aspecto fundamental que tiene que ver con la legitimidad, que tiene que ver con la idoneidad. Y la idoneidad precisamente es cuánta transparencia existe en el manejo de recursos que podrían dar lugar a dudas, generar dudas, o por lo menos podrían dar lugar a que se está buscando eludir, evadir legislación nacional. Me parece que ese es un tema que no se puede dejar de mencionar. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta investigación? Que hasta ahora se ha revelado nombres, y yo quiero hacer aquí muy claro, más bien yo creo que debe reiterarse y debería reconocerse que ningún funcionario actual, ningún funcionario del gobierno actual ha sido mencionado en los temas de los Panama Papers. Ningún funcionario actual. Se ha mencionado el nombre del señor Delgado. Sí, efectivamente, es el señor Delgado. Puede haber esa y más cosas que nadie creo que podría garantizar que no existan. Lo del fiscal creo que tiene que aclarar, y vuelvo a decir, tiene que ver si es que su participación en esta denuncia, esta denuncia que ahora se ha hecho, no va a impedir que se haga una investigación a fondo. Y el otro señor, me parece Romy que Vallejo. es Javier, no, esto ya se aclaró que en ningún momento se trataba de Romy Vallejo, sino más bien de Javier Molina Bonilla, que tuvo alguna vinculación con la Secretaría, pero no se trataba de un funcionario, sino un consultor externo. De tal manera que más bien lo que queda absolutamente claro es que ningún funcionario del gobierno ha sido mencionado, como sí ha pasado en otros países. Aquí no se ha mencionado. Este es un tema que tiene que aclararse y sobre todo permite ver toda la poca transparencia con la que funciona el sistema internacional y por qué a veces se acude a los paraísos fiscales precisamente con afanes que pueden afectar a los pueblos y afectan obviamente también al desenvolvimiento de las instituciones políticas. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres. El asambleísta Hernández ha manifestado que ningún funcionario de este gobierno ha sido mencionado en esta investigación. ¿Qué pasa si aparecen más nombres de personas cercanas al gobierno? Entiendo que no se puede todavía, Virgilio, descartar que aparezcan personas vinculadas actualmente o que hayan estado vinculadas en el pasado al gobierno dentro del listado, porque se habla de millones de documentos. Probablemente aparezcan ellos, aparezcan sus familiares, pero no debemos tampoco sorprendernos y menos aún estigmatizarlos, porque si todo fue legal, pues no hay razón alguna para sorprendernos. De allí entonces que lo importante es que se trate en la investigación que va a desarrollar la Comisión de Justicia de indagar si aquellos que son objeto del control político de la Asamblea, al invertir fuera del país, en paraísos fiscales, al constituir compañías o lo que se quiera fuera del país, lo han hecho evadiendo el pago de impuestos, lo han hecho para lavar dineros de la corrupción, dineros del narcotráfico, pero sí han pagado impuestos, no están lavando dinero. Todo es absolutamente claro y no deja lugar a duda alguna. No se puede, desde ningún punto de vista, condenar esas prácticas. Inclusive, Virgilio, en varias de las leyes que ha aprobado la Asamblea, últimamente se ha reconocido la existencia de los paraísos fiscales. A nivel tributario, por ejemplo, alguien puede tener inversiones en paraísos fiscales, paga más, 3 puntos más, de lo que paga aquel que no tiene la inversión allá, pero es absolutamente legítima. La propia ley ecuatoriana le dice, si usted tiene una inversión allá y tiene que pagar impuestos en el Ecuador, pagará el 25%. 30 segundos. Si está en el Ecuador, pagará el 22%. Por lo tanto, la misma legislación
que se ha aprobado en la Asamblea últimamente reconoce como lícitas operaciones en esos lugares. Inclusive se ha establecido una apertura para que compañías que funcionan en paraísos fiscales puedan traer sus recursos al país. De tal modo que no podemos nosotros estigmatizar todo lo que se ha hecho, porque sería gravísimo, romperíamos el principio de seguridad jurídica. La inversión que buscamos al Ecuador, por ejemplo, no llegaría. Gracias, asambleísta Torres, asambleísta Hernández. Amigos, tiempo de una nueva pausa en este programa. Al volver estaremos ya con el bloque final de tesis y antítesis con las conclusiones de los asambleístas respecto del tema que abordamos esta semana, los Panama Papers. Ya regresamos. Estamos de regreso con más de tesis y antítesis, donde la síntesis, como siempre, les corresponde a ustedes. Continuamos con este debate sobre los Panama Papers o papeles de Panamá. Llegamos a sus hogares gracias a la señal abierta de la radio de la Asamblea Nacional, el portal de noticias ecuadorenvivo.com, también por televisión legislativa del Ecuador y la Flaxo Radio. Ya en este último bloque, los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres tienen 3 minutos cada uno para sus últimas reflexiones. Asambleísta Hernández, yo le abordaba en el bloque anterior sobre qué puede hacer o decir la Asamblea Nacional a propósito de esta investigación que se ha iniciado alrededor de este caso. Sí, a mí me parece que la Asamblea puede aportar, primero, en toda la investigación que tenga que ver con funcionarios públicos. Eso es lo que le corresponde por mandato constitucional y creo que va a ayudar, además, a que podamos tener mayor información de la que ahora disponemos. Como se ha señalado Luis Fernando, estas son filtraciones que dicen que son 46 veces mayor que la que pasó con Wikileaks, de tal manera que es inmensa. Pueden seguir surgiendo nombres y me parece que es importante que todo se transparente, que salgan. Yo coincido en eso, aquí yo no pongo las manos al fuego por nadie. Y si es que hay funcionarios públicos que no tienen cosas claras, es la oportunidad para que aclaren o para que respondan frente a la justicia. En esto creo que no podemos tener dos varas, no podemos decir de una manera sí a los sectores de oposición, de otra manera a quienes estén cercanos al movimiento país. No, de ninguna manera. Es más, yo creo que habría que ser mucho más exigentes con quienes estén cercanos al movimiento país, de tal forma que si todavía no han salido todos los nombres, ¿sí?, es importante que salgan y es importante que esas personas respondan y puedan mirar si es que se pueda ver efectivamente si es que hay hechos que sean ilegales. Como dice Luis Fernando, yo creería también que ahí hay un problema de legitimidad, pero más allá de eso, por lo menos lo que nos interesa es ver si existen o no hechos ilegales. Esto me parece que la Asamblea no puede dejar de tratar ni de ver. Creo que es una importante oportunidad. Es una oportunidad. Ojalá también esto permita ver y transparentar mejor la opacidad del sistema financiero internacional. A todo, ¿por qué llevamos o por qué se llega a esto? Porque hay cada vez menos espacio para la transparencia en el mundo de las finanzas internacionales. Fíjese que esta empresa, a través de la que salen las filtraciones, ha realizado 113,000 constituciones de sociedades. Era una empresa experta en la constitución de sociedades. Un minuto. Con la coincidencia de que todas esas sociedades básicamente se lo hacían en países de baja tributación. De tal forma que sí es importante que podamos analizar, considerar, porque la constitución de estas empresas tiene perjuicios. Perjudica al Estado en la medida que se paga menos impuestos, perjudica a los trabajadores, perjudica incluso a la competencia sistémica, porque hay empresas que de esta forma pagan menos impuestos que otras, de tal manera que esto es un perjuicio en general para la sociedad y también afecta a la transparencia con que deben manejarse los temas públicos. 30 segundos. De tal manera que espero yo que esta sea una oportunidad para que la Asamblea pueda analizar, pueda mirar, pueda también ver si es que hay determinación de responsabilidades en ciertos funcionarios públicos, poder establecer las acciones, si es del caso llevar adelante juicios políticos, hay que hacerlo, y en otros casos, si se debe responder ante la justicia, también hay que buscar que esta información sirva para esto. Me parece que es una muy buena oportunidad para que se transparente
no solo el manejo del tema público, sino adicionalmente también para que se pueda evidenciar mejor la opacidad con la que funciona el mundo de las finanzas a nivel internacional. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, siguiendo en esta misma línea y una vez que, como ya lo hemos revisado durante este programa, el Consejo de Administración Legislativa CAL remitió a la Comisión de Justicia el inicio, en este caso, de la investigación, ¿cuál sería la hoja de ruta que se trabajaría a lo interno? En la comisión se resolvió solicitar información de varias instituciones y de algunas autoridades, y una vez que se reciba esa información se convocará a quienes deban comparecer. Yo he insistido que se debería fijar la fecha para que comparezca el fiscal general de la Nación. Yo presenté un pedido hace más de una semana para que él comparezca a la comisión, entregue la información. Inclusive el propio fiscal ha dicho que está dispuesto, que le inviten cuanto antes. Sin embargo, en la comisión se acordó que primero envíe la información, los documentos, y una vez que se revise la información enviada por él y la documentación correspondiente, se lo invite. Pero este es un tema urgente porque la opinión pública está atenta, de tal manera que entiendo que este será el primer tema a ser evacuado en la Comisión de Justicia. Por lo demás, Panamá para el Ecuador no es paraíso fiscal. Si bien aparecen unos listados que tiene el Servicio de Rentas Internas, entiendo que hay 72 lugares identificados como paraísos fiscales, para el gobierno ecuatoriano, Panamá no es paraíso fiscal. Recuerdo yo alguna declaración que hizo el presidente de la República en el extranjero indicando que Panamá era paraíso fiscal. Inmediatamente se produjo la respuesta del presidente de Panamá y el presidente del Ecuador dijo, no, me excedí. Para nosotros no es paraíso fiscal. Y está bien que el Ecuador no le considere a Panamá paraíso fiscal, porque en Panamá operan muchísimos ecuatorianos. Inclusive entiendo que una subsidiaria del Banco del Pacífico está en Panamá. Varias sucursales bancarias de la banca ecuatoriana entiendo que tienen también allá una serie de filiales, porque Panamá es un espacio también ideal para el manejo de las transacciones. Estiman los entendidos que Panamá es uno de los países donde mayor movimiento financiero existe, con una de las mejores plataformas en todo el área iberoamericana. Un minuto. De allí entonces que el Ecuador no puede dañar su relación con Panamá, que se utilice Panamá a veces, por supuesto, para evadir la ley en materia tributaria o para, digamos, lavar dinero del narcotráfico, de la corrupción, podría ser. Inclusive, el hecho de que haya servicios jurídicos en Panamá que oferten el servicio de constitución de las empresas, no les hace a esos estudios jurídicos ya por ese hecho criminales, porque será el resultado de aquellos que utilizan esos servicios la consecuencia o no de actos de orden criminal como evasión de impuestos o lavado de dinero proveniente del narcotráfico o de la corrupción. Muchos dicen que Panamá es el país de los abogados y de la banca. El régimen notarial y de registro en Panamá es muy distinto al nuestro, a tal punto que los registros allá están inclusive en las oficinas de los propios abogados. Me preguntaba Virgilio y decía, ¿por qué se constituyen, digamos, ciertas figuras societarias en Panamá encontrándose todos los bienes en el país? Por una razón, porque la legislación societaria ecuatoriana en cierta materia es tan atrasada para dilucidar problemas entre los socios que se debe buscar ese tipo de figuras. En todo caso, ese será ya un tema de discusión, digamos, más especializado en lo futuro. Gracias, asambleísta Torres y asambleísta Hernández, por sus criterios, y de momento, bueno, resta esperar el avance de la investigación. Amigos, gracias por habernos acompañado en este programa. Recuerden que aquí en Tesis y Antítesis, la síntesis, como siempre, les corresponde a ustedes. El video de este debate lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. Agradecemos la reproducción a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador, asociado Secrea, y al portal de noticias ecuadorenvivo.com, también a la Flaxo Radio. Será hasta la próxima semana.